momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Esta mañana yo quiero invitarles a que vayamos a Efesios capítulo 5. Bueno, como ustedes son una iglesia muy educada, yo ya les dije hasta qué hora predico, entonces si no se van, sigo predicando. Trataré de resumir esta mañana algunos principios de vida cristiana. Hemos hablado de matrimonio, de familia. Yo quiero esta mañana en mi corazón dejarles un desafío a vida cristiana. A vida cristiana, es decir, ¿cómo debo yo vivir? ¿Cómo debe reflejarse mi cristianismo? Si yo digo que soy cristiano, ¿cómo debo reflejarme? ¿Cómo debe ser mi vida delante de mis compañeros de trabajo, delante de las autoridades, delante de todos los demás? ¿Cómo debe ser mi vida en los negocios? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo vivir en un mundo al revés? Porque estamos en un mundo al revés. ¿Saben ustedes? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que estamos en un mundo al revés? Donde a lo bueno se le llama ¿qué? Y a lo malo, bueno. Estamos en un mundo al revés. Estamos en un mundo contrario a los principios. Entonces la gran pregunta que uno se debe de hacer como cristiano es: ¿y cómo aprendo a vivir en un mundo que está al revés? En un mundo que cada día, para la mayoría de los que estamos acá, nos vamos dando cuenta que vivimos en vía contraria. A mí me impresiona mucho, antes de entrar a Efesios, lo que Pablo le dice al joven Timoteo. Fíjate que Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo debe vivir en un mundo al revés. Y le dice, a mí me gusta mucho, porque Pablo le dice: huye. ¿Huye de qué? ¿Ah? De las tentaciones, de las pasiones, le dice, de este mundo. Pero fíjate que Pablo se hubiese quedado con un mensaje a medias si solo le da esa instrucción. Porque Pablo le dice: huye de estas cosas, y le dice: y corre para estas cosas. O sea que Pablo le dice: esto lo debes dejar. Pero y entonces, si dejo todo esto, dice Timoteo, ¿para dónde corro? ¿Para dónde camino? Entonces Pablo le dice: huye de esto y corre hacia la palabra, le dice, a la justicia, a la verdad. Esa es tremenda palabra la que Pablo le dice, porque en la vida, iglesia, muchas veces nos dicen a nosotros, y yo debo dejar esto, pero ¿para dónde corro? O sea, yo debo dejar o renunciar. Ya dejé todo esto, ya dejé el alcoholismo, ya dejé todo esto cuando vine a Cristo. Y entonces ahora la pregunta es: ¿y ahora cómo vivo en un mundo al revés? ¿Cómo vivo siendo cristiano? Y Pablo nos va a desafiar. Yo te quiero decir algo. Este es un mensaje que desafía nuestro cristianismo. Y yo siempre tengo que decir, hay veces cuando tocamos estos temas en la iglesia, hay hermanos que dicen: no, pues me voy a ir para la última silla mejor. No con los que están en la última silla nada. Porque no nos gusta que nos desafíen nuestra vida cristiana. No nos gusta que nos desafíen cómo vivimos. Queremos seguir viviendo de la misma manera. Y amada iglesia, déjame decirte algo. Si tú eres un hijo de Dios, no se puede. No se puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo al revés, contrario a los principios. Entonces Pablo, óyelo bien, nos va a enseñar en este mensaje a cómo vivir en un mundo que está
patas arriba, como decimos nosotros, patas arriba. Estamos viviendo tiempos difíciles sobre el tema de la sexualidad, el tema de los géneros. Estamos viviendo tiempos duros. Y uno se pregunta, ¿cómo hago? Entonces vamos a ir a la palabra. ¿Qué nos dice el apóstol? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? A propósito, para el martes, los líderes y los que están en el ministerio, les invito, traigan Biblia, oye. No traigan el celular. Traigan la Biblia el martes, ¿ok? La Biblia de papel. Les diré por qué. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Sed pues imitadores de quién. ¿De quién? Mira, qué tremendo. Ya nos puso una vara alta el apóstol. Ya no dice, sed imitadores de Mario o de tu pastor Gerardo o de tu pastora. Sed imitadores de quién. La vara es alta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo? Como hijos amados. Y andad. Esto es caminar. Esto es vivir. ¿Sí? Porque el término aquí es caminar, es cómo vivo, cómo camino. Dice, y andad ¿en qué? En amor. Como también Cristo nos amó, vara alta, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero aquí hay ya un puntito y dice, mucho cuidado. Dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quién. ¿Cuántos de los que están aquí son santos? Ay, ¿cuántos de los que están aquí son santos? ¿Ah? Todos los que hemos venido a Cristo somos santos porque hemos sido santificados por Él. Algunos santos al revés, pero santos. Algunos santos con la cabeza para abajo, ¿verdad? Pero somos santos. Y mira lo que dice, como conviene a santos, como conviene a la iglesia, ni palabras deshonestas, ni necedades o terquedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice la palabra? Acciones de gracias. Porque sabéis esto, que es tremenda esta palabra, porque sabéis esto, iglesia, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ese versículo es duro. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira que me encanta la palabra hijos de desobediencia. ¿Sí? Porque no está hablando de los que no son hijos. Porque hay hijos obedientes y hay hijos. Entonces, ¿sobre cuáles dice que viene la ira de Dios? Sobre los hijos desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais, ¿qué éramos? Éramos tiniebla, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de tinieblas, sino más bien, mira qué tremendo. Cuando te cuentan un chiste, ¿verdad? Colorado, rojo, rojo, rojo. Tus compañeros de trabajo. Y tú participas. Y dice, y no participéis. Mira qué tremendo lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tierras. Cuando tu compañero te dice,
llévatelo. Si ese material el patrón ya no lo va a ocupar. Y no participéis. Y no participéis. ¿En qué? En las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Tenemos que ser diferentes? ¿Sí? ¿Somos diferentes? Ay, ¿tenemos que serlo? Si no dice más bien reprendedlas. Mira que porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué es ser un cristiano normal? Esa es una muy buena pregunta. El cristiano normal es aquel que viene al culto, que diezma, que ofrenda, es parte de. Pero el cristiano normal, óyelo bien, el normal es aquel que vive conforme a las demandas de la palabra. El anormal es aquel que, siendo hijo de Dios, continúa participando de las obras de las tinieblas. Ese es anormal. Te lo voy a repetir. Yo el otro día estábamos conversando y yo le decía, ¿cómo se debe peinar un cristiano normal cuando todavía tiene pelo? A mí no me piden ustedes a mí hoy. ¿Cómo se debe peinar? Le decía yo. ¿Ah? ¿Cómo se debe peinar un cristiano normal? ¿Ah? ¿Ah? Como el pastor Gerardo. Déjame decirte, es que lo que la gente ve en nosotros es lo que ve de nuestra fe. ¿Debo ser distinto? Sí. ¿Debe existir una diferencia entre la iglesia y el mundo? Sí, iglesia. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Me invitan a almorzar ustedes después de este mensaje? ¿Ah? No vengo a predicarles de prosperidad. O sea, no me interesa tocar ese tema. ¿Sabes por qué? Porque la prosperidad es fruto de un hijo obediente. ¿Debe haber una diferencia entre la iglesia y el mundo? Sí. Sí. ¿En qué radica esa diferencia? Esa es la pregunta. Sigue vigente. Al día de hoy, en el 2023, sigue vigente la gloria de Dios como el objetivo primordial del cristiano. Sigue vigente el conformarnos a Cristo como la norma a la que debemos aspirar. Miren, a la norma que debemos aspirar. Este hombre es imperfecto, tiene defectos. Este también, ella también, todos. Pero ¿quién dice la palabra que es perfecto? Es Cristo. Entonces, la norma, porque muchos cristianos dicen, ¿verdad? O muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque a la iglesia van todos y son hipócritas. ¿Así? ¿No han escuchado ustedes? Entonces un pastor mío dijo un día, es cierto, dijo, pero un hipócrita más, dijo, no nos hace daño. ¿Ah? Es cierto, dijo, somos, pero uno más no nos hace daño. Conformarnos a Cristo como la norma. Yo debo de parecerme todos los días, buscar ser como Cristo. Ese es mi anhelo, ese es mi propósito. Para eso estoy acá, para que nosotros, dice, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Mire qué demanda más grande. Y dice, el ser la sal y la luz como la función principal en la tierra, la función principal. ¿Qué somos nosotros? ¿Para qué hemos sido puestos en Virginia? ¿Para qué ustedes fueron traídos de allá, del Salvador, y el Señor los trajo acá?
fueron traídos de Guatemala, ¿verdad, César? Y te trajo y te puso en Virginia. ¿Para qué? ¿Para qué? Ay. ¿Para eso? O sea, Dios te hizo pasar. Ay, pastor, viera lo que yo pasé cuando yo venía. Mojado. Y pasaste noches y esto y lo otro. Y pasaste y has sufrido en este país. Y tú dices, no, yo no sé. Dios te trajo a este país para que seas luz y sal. Amén. Ese es el propósito. Si no has perdido todo tu esfuerzo, si no has perdido todo tu sacrificio, no valió la pena. Porque dice que nosotros, la función que tenemos en esta tierra, ya sea en Virginia, ya sea en California, ya sea en Miami, ya sea que en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Honduras, es la misma función. La iglesia ha sido puesta para ser luz y sal. No hemos sido puestos aquí para ser felices. Pastor, pero ¿cómo? O sea, es que el propósito de Dios no es que seas feliz. El propósito de Dios es que seas pleno. O sea, compréndeme, la felicidad no es el primer propósito. El hombre busca la felicidad. ¿Y cómo la busca? ¿Ah? El hombre busca la felicidad de muchas formas. Dice, es que yo creo que si tuviera una casa más grande, yo fuera feliz. Y yo te voy a decir algo, y llega a la casa y soy infeliz. Y si tú, pero ¿y cómo será esto? Pues quizás será otra más grande. Quizás será una de 6 habitaciones, la que yo necesito. Y 3 kilómetros de yarda. Y yo te voy a decir algo, más trabajo tendrás, más penas tendrás, más preocupaciones tendrás y no vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque no es ese el propósito. Dios quiere que nosotros vivamos y seamos luz y sal, porque ese es el propósito. Y yo le decía al pastor Gerardo esta semana que estábamos juntos, mira, Dios muchas veces nos da bendiciones materiales que son nuestras. Pero ¿cómo, pastor? Sí. A David le dijo Dios. Oye lo que le dijo Dios a David. Ay, David, al rey David. Y yo que tenía tantas bendiciones que darte, le dice, y tú que me fallaste con Betsabé. Eran para David. Pero cuando Dios ve que estamos preparados, comienza a darnos las bendiciones, ya no tuyas, sino del reino. ¿Cómo? Del reino. Y yo no voy a comer, vas a comer de la mesa, dice la palabra del Señor. Cuando entendemos que ese negocio es, el propósito principal es que la iglesia siga siendo la luz y la sal, entonces entendemos que ese es el propósito principal de la iglesia. El temor a Dios como la manera principal de tomar decisiones. Le agrada a Dios estas decisiones. Hace un tiempo un hermano me preguntó, pastor, ¿cómo yo puedo saber si es la voluntad, si estoy haciendo la voluntad de Dios? Me dijo. Y le digo yo, hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es agradable. ¿Verdad que lo conocen? Pero ¿cómo? Me dijo, explíquemelo en español. Bueno, es fácil entender este versículo y te lo dejaré esta mañana. ¿Quieres saber si la decisión que vas a tomar está dentro de la voluntad de Dios? Este versículo es el test más rápido para hacerlo. Más rápido. Agradable. ¿Agradable para quién? ¿Y perfecta para quién? Entonces está hecha la toma de decisión. En la práctica, pastor, en la práctica, esta casa, Señor, es para agradarte a ti. Esta casa es para agradar o para agradarme a mí. A mí. Cambia. Agradable
para allá y perfecta para acá. Esta es la voluntad de Dios. Entonces tú dices, Señor, ¿y será que me merezco este carro? Es que yo me lo merezco, Señor. Espérate. Agradable, Señor. ¿Te agrada este carro? ¿Te agrada, Señor? Y este carro, Señor, estoy tomando decisiones. ¿Cuántos hermanos le van a caber? Entonces dice, aquí sí cabemos. Aquí sí cabemos. ¿Pero quién? Es que yo siempre voy a decirte algo. Cuando estemos listos vamos a recibir muchas cosas. Tomo decisión perfecta. No me va a dice que toda la bendición que proviene de lo alto no añade tristeza alguna, dice su palabra. Es decir, o sea, ¿te agrada, Señor? Y es perfecta para mí. No me va a hacer daño esta casa a mí. No me va a hacer daño este carro. No me va a hacer daño esta bendición material. Porque yo te voy a decir algo. Así es muy simple ver y tomar decisiones bajo esas dos perspectivas. Algunos, Dios siempre nos tiene un poquitito apretaditos de aquí. Como dijo un niño del buche, dijo. De aquí, mira. Y tú dices, yo tengo tantos años de haber venido a este país, pastor, y no paso donde paso. Es que no has hecho el test. Las decisiones no han sido tomadas conforme al temor de Dios. ¿Cómo nos conviene vivir a nosotros los cristianos? Al cristiano le conviene vivir, imitar el compromiso radical, óyelo bien, de Cristo, y repudiar extremadamente el pecado. Te voy a decir que es radical. En el Evangelio, cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos en una nueva criatura, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Óyelo bien, ese día tu vida ya no tiene neutro. Ya no tienes neutro. ¿Sí? O le pones la D o le pones la R. No hay neutro. ¿Y este pecado será más o menos o no? Es que es DOR. ¿Sí? No vayas a hacer lo que hizo un hermano cuando vino acá. Que dice que a él le dijeron, mire, este carro solo le pone la D y lo acelera. Y entonces él probó que en la D corrí y dijo, pues la R ha de ser más rapidito, dijo. Y le metió la R y se comió la caja, ¿va? Óyeme, el evangelio es radical. Cristo necesita cristianos radicales, no cristianos en neutro. En neutro no funcionamos para el Señor. Muchos de nosotros hemos puesto nuestra vida cristiana en neutro. Y decimos nosotros, para mientras estoy aquí, pastor, estás en neutro. ¿Y tu vida? Cuando le cambias la velocidad, cuando somos radicales y decimos, Señor, yo renuncio a esto hoy. Señor, yo renuncio a este pecado. Señor, yo renuncio a mi comodidad. Señor, yo renuncio a mi apatía, a mi indiferencia. Y ahora pongo la directa. Así nos conviene vivir, radicales a Cristo, repudiando el pecado. Es decir, el pecado me molesta. Yo te voy a decir algo. Cuando tú llegues a esta fase de tu vida en donde tú digas, es que yo siento olor a pecado aquí, me molesta, ya no puedo estar allí, ya no puedo compartir, porque el pecado lo percibo. ¿Qué necesitamos para vivir en un mundo al revés? ¿Qué necesitamos para vivir en este mundo que está de patas? Necesitamos compromiso radical con Dios.
Sin compromiso no hay nada. Y mira, lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 1 o 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor radicales. Imitamos, oye bien, aquello que admiramos y nos convertimos en aquello que adoramos. Te lo voy a decir en otro idioma. Imitamos, digo yo quiero ser un músico como César, porque lo admiro. ¿Sí? Sí, lo admiro. Te admiro cómo tocas el piano, cómo adoras al Señor. Pero yo me convierto en aquello que adoro. Cuando yo vengo y paso a la etapa de la adoración, ya no estoy en la admiración. Entonces me convierto a César en nuestra vida. Mientras admiramos el Evangelio, pero no nos convertimos, no adoramos. Es que a mí me gusta oír la palabra, pastor. Espérate, te gusta oír la palabra, pero todavía no ha habido transformación. No ha habido transformación. Muchos somos simpatizantes. Yo te voy a decir algo. Hay muchos que le dicen, me gustó su palabra, pastor, pero dice uno, pero te convertiste y hay un cambio. Porque muchos vivimos admirando el Evangelio, pero no nos convertimos. Efesios 4, 17, mira lo que dice, versículo 17 al 19. Oje allí, en Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ¿qué dice? Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan? ¿En la vanidad de qué? ¿Y qué es vanidad de su mente? La admiración. Yo te voy a decir algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que el carro, por muy bonito y más caro que sea, es vanidad. ¿Estás de acuerdo? Es vanidad, pero es una bendición. Dios te la dio. Disfrútala, úsala para el reino. Pero es vanidad, es una añadidura. Los zapatos, yo siempre digo, los zapatos de marca o los zapatos sin marca cumplen la misma función, ¿cierto? Que claro que cuando uno se pone uno de marca, dice uno, qué diferencia, ¿verdad? Entonces, no, si vale la pena. Aquellos que usamos zapatos burros, ¿se acuerdan de los burros? ¿Se acuerdan de los burros? Imagínense la marca. Yo solo tenía de esos burros y mi papá solo eso me compraba. Hasta que un día compré unas zapatillas que yo admiraba de Doroteo Estrada, de Teo. Teo tenía unas zapatillas, pero bien bonitas. Y yo decía, un día me voy a comprar esas zapatillas. Y me las logré comprar. No tienen idea de la diferencia que sentí entre los zapatos burros y esas zapatillas. O sea, lo que la palabra aquí nos está diciendo a nosotros, ya no andéis como los otros, que anduvieron en su vanidad de su mente. Hay muchas que son vanidad de vanidades. Salomón lo dijo. Y yo te voy a decir algo. Salomón que tuvo todo, hermanos. Y terminó diciendo, vanidad de vanidades. ¿Sabes qué dijo Salomón? Mis ojos se cansan de ver, dice. Qué tremendo. O sea, dice, mis ojos se cansan de ver. Dice Salomón, mis oídos de escuchar, de oír, mi boca de hablar. Dice, todo es vanidad, los ríos van, corren y llegan al final. Dice, esta es la vanidad de su mente. Y yo te voy a decir algo, muchos buscamos la vanidad de nuestra mente en la vida. Y dice, ya no, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, están aturdidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestro corazón. Dice, los cuales después, mira lo que dice la palabra, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es, ¿cómo es? ¿Qué es la demanda para nosotros? ¿Qué es la demanda para la iglesia?
Sed santos, dice, también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, ¿qué dice la palabra? Debe andar, debe caminar como ¿quién? Como él anduvo. Dice Juan, un mandamiento nuevo os doy, que ¿qué? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis. Ay, comienza la demanda dura. Pero a esto hemos sido llamados. Filipenses dice solamente que os comportéis. Mira, esto es conducta, es comportamiento. Tú vas a la escuela y dices, ¿cómo se comporta mi hijo? Lo mismo hace el Señor. ¿Cómo se comporta mi hijo en Virginia? Que os comportéis, ¿cómo? Ay, qué tremenda. Dice, como es digno del evangelio. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? O sea que vaya a veros o esté ausente. Oiga de vosotros, ¿qué dice? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ayúdeme a responder esta pregunta. Aquí no hay tales que tú me digas a mí o que yo te diga a ti. Fíjate que yo fui evangélico allá en mis tiempos. Es que el término fui no existe. Es que eres. A mí me impresionó una vez en Metapán, nuestro pueblo, un muchacho que anda por allí divagando en las calles, sumido en las drogas, y lo conocen algunos que están acá, voy a obviar su nombre, sumido en las drogas, un muchacho que estuvo en la iglesia, que sirvió, que habla perfecto inglés y que era tremendo, y un día me encuentra en el parque y me dice, hermano Mario, y le digo yo, ¿cómo me conoce? ¿Usted no se acuerda quién era yo? Espérate, le dije yo. Es que está vivo. No, yo era Mario. Ya dije su nombre. Tenía que decirlo. Yo era Mario, me dijo. Y yo le volví a decir, tú eres Mario. Yo era, me dijo. Es que tú eres Mario, le decía. ¿Por qué este muchacho decía que era? Porque ya no era la persona que era en Cristo. Y yo te voy a decir algo. En la vida cristiana no hay yo fui, yo soy. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces mostrémonos como cristianos. La gran apatía del mundo de hoy es que decimos que somos, pero no somos. Es que decimos que somos, pero no nos comportamos como debemos de comportarnos. Lo normal para un cristiano es imitar a Dios en su manera de vivir. Y debemos entenderlo. ¿Cómo seríamos si tomáramos la decisión radical de ser imitadores de Dios en todas las áreas de mi vida? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería tu negocio? ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Cómo sería si entendiéramos que el cristiano normal es radical, que no acepta términos medios? Hoy en día hay un problema, y es que todo lo espiritualizamos hoy en día. Y tengamos cuidado con lo que espiritualizamos hoy en día. Llamarse a sí mismo, yo soy espiritual, hermano. No, hermano, usted porque no me ve en la iglesia, pastor, pero yo soy espiritual. Hoy hay un fenómeno de espiritualidad. Está muy de moda, ¿sí? Espiritual, pero no religioso. ¿Han escuchado eso? Les voy a poner algunos ejemplos. Adriana Grande. ¿Conocen a Adriana Grande? ¿Verdad que sí la conocen? Sí. Dice ella, y ustedes me van a decir si es o no espiritual. Yo siempre fui un poco de todo en cuanto al asunto de la religión.
Dice él, nadie lo sabe, pero yo también medito todos los días. Y hago obras de energización. Ella está diciendo, yo soy espiritual. Mira lo que dice Lady Gaga, dice, yo soy espiritual. Uy. Pregunto, ¿creen ustedes que Lady Gaga es espiritual? Pero ella dice que es espiritual. No existe ninguna religión que no odie. Oiga lo que dice. O no condene a algún tipo de persona. Y yo creo totalmente en puro amor y perdón sin excluir a nadie. Mira lo que dice Justin Timberlake. Dice, yo creo que el término adecuado para mí sería más espiritual que religioso. Demi Lovato. ¿Conocen todos estos, verdad? ¿Sí los conocen? Por ahí aparece uno de Café también. No, son mentiras. Ahí aparece César. No, no aparece César. Dice Demi Lovato, mira, yo no soy muy religiosa, pero sí muy espiritual. Uy. Y por supuesto creo en Dios. Rihanna dice, todos mis tatuajes son espirituales. Ay, qué bonito esto. ¡Qué maravilla! ¿Habían escuchado ustedes que hay tatuajes espirituales? Hay algunos que me dicen, no, pastor, yo tengo la cruz de Cristo. No hay tatuajes espirituales. Pero dice, yo tengo tatuajes y muestra lo que yo siento en mi relación con mi religión. Este término lo he escuchado. Dice, todos mis tatuajes que yo tengo muestran la religión y la relación que yo tengo con Dios. Tengo un halcón. Oye lo que dice. Que es un halcón egipcio. Qué terrible. ¿Conocen a Beyoncé? Tengo más afinidad con la fe y con la espiritualidad que con la religión. Hacer el bien y no juzgar. ¿Conocen a Katy Perry? Mi educación fue muy rigurosa, dice. Protectora y rígida, ahora es mucho más flexible. Yo tengo muchas cosas espirituales que aplico a mi vida. Preguntas. ¿Ustedes creen en estos que son espirituales? Te hago una pregunta esta mañana. ¿Tú eres espiritual? ¿Somos espirituales? El Youth Today relató en el 2010 que el 72.2% de millennials, generaciones, se consideran más espirituales que religiosas. Ten cuidado con lo que se espiritualiza, porque solo hay 3 fuentes de la espiritualidad. 3 fuentes. El Espíritu Santo. Y pregunto esta mañana, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Entonces vuelvo a responder, ¿son espirituales? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Son espirituales? Sí somos espirituales. El gran problema es que no andamos conforme al Espíritu, pero somos. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay otro espíritu, el espíritu humano. Yo por tiempo, y si quieres compartir la presentación con los hermanos que quieren, compártela por favor. Por tiempo, puedo predicar hasta las 3, pero ustedes no van a aguantar. ¿Sí? No tengo tiempo, pero 1 Corintios 2:11 dice que hay espíritus humanos que disciernen lo humano. Y hay espíritus de demonios. La Biblia dice en 1 Samuel que a Saúl lo atormentaba un espíritu. Óyelo bien, y no era un espíritu del Espíritu Santo, era un espíritu de demonio. Y Marcos 1:21 al 27 lo habla también. Aquellos que eran atormentados por los demonios, que fueron echados, dice, ¿a dónde? A los cerdos. Oye, ten cuidado, iglesia, porque hoy en día estamos hablando de la espiritualidad que no tenemos. ¿Sí? Que no tenemos.
Y muchos de esos espíritus no vienen del Espíritu Santo. Hay que discernir lo que viene del Espíritu y lo que es del Espíritu. Amén. Porque las cosas del Espíritu, que dice la palabra, se disciernen ¿con qué? Con el Espíritu. Y las cosas de la carne se disciernen en la carne. O sea, hay que tener cuidado. Vivimos en un mundo terrible en cuanto a la espiritualidad. ¿Sí? Debemos de tener un compromiso de imitar a Dios, a Cristo en nuestra vida como cristianos todos los días, el domingo, el lunes, el miércoles, el jueves, cuando vas a tu trabajo. La gente debe ver que nuestra vida es un ejemplo de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que ya no andamos como andábamos en otro tiempo, que somos imitadores de Dios. En estos postreros tiempos debes de tener cuidado con lo que espiritualizas. Satanás quiere que nos sintamos espirituales sin estar unidos al Espíritu. Es una trampa del enemigo. Satanás quiere que tú te sientas espiritual sin tener una relación personal con Dios. Y esto está pasando en nuestra sociedad. Debemos aprender a tener un compromiso radical de imitar a Dios. No imites a nadie más. Imita a Dios, imita a Cristo. Por eso vino a la tierra. Por eso Él fue humano y se mostró. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio. Lo mismo que tú y yo tenemos. Tú me dices, ay pastor, pero usted no tiene idea. ¿Cómo me siento yo el viernes, pastor? Después de una semana de trabajo, pintar la casa, cortar la yarda. Pastor, usted no tiene idea. Cocinar. Cristo sintió el mismo cansancio. ¿Ustedes se acuerdan de aquel momento cuando Cristo llega donde la mujer samaritana? ¿Y qué le dijo? Estoy cansado, le dijo. Vengo de cortar la yarda. Le dijo, ¿me puede dar un vaso de agua, por favor? No solo tú te sientes cansado. No, Jesucristo se sintió cansado. Cuando estaba cansado le decía a sus discípulos, ¿qué les decía? No, los discípulos le decían, mira Señor, ya están ahí, mira, esperando que predique. Y él les decía, súbanse a la barca, nos vamos a ir. No vamos a ir a la montaña, vamos a ir a orar, vamos a ir a descansar. Yo te quiero decir algo. Si no tienes un compromiso por imitar a Dios en tu vida, todavía no andamos como Él manda que andemos. Debemos dar un paso. Pero lo segundo es, necesitamos vivir en un mundo al revés, tener censura radical, censurar el pecado. ¿Sí? Tenemos que tener repudio para el pecado. Y la palabra de Dios lo dice en el versículo 3. Pero fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice? Ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas. ¿Cuántos todavía les cuesta controlar las palabras deshonestas? Una vez una hermana le dijo al pastor, pastor, yo no sé cómo quitarme esas malas palabras. Le dijo, se me salen, le dijo, así. Entonces vino el pastor y le dijo, le voy a regalar, hermana, le dijo, un hule, ¿sí? Usted, una liga, ¿sí? De hule. Y le dijo, se la pone aquí, hermana, le dijo, se la pone acá. Y cada vez que usted diga una mala palabra, ¡plac! ¡plac! A los 8 días llegó. Ya casi le cortaba las venas. Que no te vayan a ofrecer una liga de hule. Se venden por cajas. Ninguna palabra deshonesta. Ni necedades, dice.
Los que somos necios, tercos. Censura. Que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis que ningún fornicario inmundo, qué tremendo. Dios nos pide un repudio. Repudiar es desechar radicalmente el pecado grosero. Es lo normal para Él y debe serlo para nosotros. Dios repudia el pecado. Tiempo no tengo. Tito capítulo 2 versículo 11 al 14. Allá hay una demanda tremenda para nosotros. Pero mira lo que dice de pasiones. 1 Corintios 6, 18. Huid de qué dice, iglesia, ¿de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Iglesia, yo te quiero decir algo. Si aún luchas con la fornicación, el pecado todavía sigue gobernando tu vida. Pasiones, una palabra que viene de pornea, o sea, pasiones descontroladas. Déjame darte estadísticas rápidamente. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía a la que acceden por primera vez a los 12 años. ¿Por eso te acuerdas el mensaje del domingo? ¿O ya se te olvidó? ¿Qué tienes que hacer como padre? ¿Qué tienes que hacer? Validar, no asumir. Ojo con esto, padre. 7 de cada 10, aquí está la fuente, si quieres investigarlo, aquí está la fuente. ¿Sí? 7 de cada 10 jóvenes consumen pornografía. Pasiones. De 9 a 11 años es la edad a la hora primera de exposición promedio de un niño o una niña a pornografía. Óyelo. De 9 a 11. 36 años de edad es la media del consumidor de pornografía por internet. ,98.5% de la pornografía en línea es gratis. 94% es consumida en dispositivos celulares. 1 de cada 7 de quienes han visto pornografía han entrado en contacto al menos una vez con una persona desconocida con fines sexuales a través de internet. Las fuentes están allí. 1 de cada 3 jóvenes han practicado. ¿Cómo se dice esto en inglés? ¿Cómo se dice, hermana? ¿Ah? Sexting. Voluntaria o involuntariamente, la inmensa mayoría de padres son ignorantes de ello. De esto está hablando la palabra. Pasiones desordenadas. ¿Le agrada al Señor? No. ¿Está repudiando la iglesia el pecado o está viviendo con el pecado? Estamos abrazando. Pastores, que usted no tiene idea, una hermana me dijo el otro día, muy buena para cocinar, entonces estábamos conversando y me dijo, pastor, ¿me permite? Me dijo, me voy a ir a echar un cigarrito, me dijo. Y entonces le digo yo, está bien, hermana, no hay problema. Hasta hermana le dije. Ella tenía como 20 años de convertida y después regresó y me dijo, pastor, no he podido dejar el cigarro. Yo sé que muchas veces hay adicciones. La pornografía puede ser una de ellas. Claro, el pastor no se da cuenta. No sabe, tu papá no lo sabe. Ojo, tu esposa no lo sabe, que tú estás viendo pornografía. Tu esposo no lo sabe, pero ¿quién lo sabe? Entonces dice, repudio el pecado. Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia.
Y abundancia de mansedumbre, dice, recibida en mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Mira, pasiones. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿En qué consiste? Pregunto, ¿en qué consiste? En hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Cada vez que vaya a salir algo que no sea para edificación. Yo conocí un hermano que se pegaba en la boca cada vez. Yo te digo algo. Dice que la que no es necesaria para la necesaria edificación a fin de dar gracias al oyente, ni salga de nuestra boca. Si va a ofender, si va a dañar, si vas a hablar de otro hermano, no va a edificar. Dice la palabra, miren, cuidado con las palabras. Timoteo le dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas, evitando sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Proverbio nos enseña mucho sobre nuestro vocabulario, sobre nuestra forma de hablar. La palabra de Dios dice que nuestras palabras sean sazonadas con gracia. Yo sé, hermanos, que hay muchas palabras que las traemos pero te digo hoy, tú hoy eres luz y sal. Esas palabras son del viejo hombre. Ya no pueden estar. Yo recuerdo en una de esas caminatas de campañas allá entre Tahuilapa, San Juan La Mina, la aldea, caminando por el culto, ¿verdad? Por la campaña. Entonces un hermano recién convertido, contento, iba hablando con el pastor, ¿va? Y se entusiasmó demasiado y corrió y se paró en una piedra y le dijo, a la gran tanta, pastor, ¿cuántos hermanos vamos? Le dijo. Y le dice el pastor, venga para acá, hermano, le dijo. No vuelva a decir esa mala palabra, le dijo. Se me salió, pastor, le dijo. Dijo un hermano que es bien fácil ver lo que está en nuestra boca cuando te pegas con un martillo en el dedo. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando dices así. Qué tremendo. Proverbio nos va a hablar de esto. Mucho cuidado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tu vocabulario lo escuchan los que trabajan contigo mañana, en la construcción, en el restaurante, en la tienda. Y entonces es cuando dicen, sancochado el hermano. Sí, está neutro. Mucho cuidado. La cultura nos ha lavado la cabeza. Sí, la cultura. Una mente sucia como la pornografía, la impureza o el materialismo. Y una boca sucia no son normales en un cristiano. ¿Lo comprendes? Es la demanda. Amén. Es la demanda. Esto es lo que Dios quiere que seamos en esta tierra y en este pueblo de Virginia. Yo dije esta mañana, Dios les va a dar un tremendo ministerio, pero hay que preparar a la iglesia en santidad. En vida cristiana, que cuando tus pastores lleguen al trabajo donde tú estás y pregunten, ¿y cómo es este hermano para trabajar? El que va a la iglesia con usted, pastor. Sí. No te lleves la sorpresa. No, usted no lo conoce, pastor. Este es sinvergüenza, este bandido. Entonces, no nos parecemos. La demanda es, miren,
El pecado no puede convivir con nosotros, porque nosotros hemos sido comprados con sangre y debemos vivir, óyelo bien, vidas en santidad para el Señor. Si tienes un problema de la pornografía, yo te digo esta mañana, tienes que dejarla. Si estás viviendo en adulterio, tienes que dejarlo. Si tienes una adicción en tu vida, tienes que dejarla. Porque Dios no te llamó a eso. El pecado nos ata. El pecado nos amarra. El otro día hablaba yo con una persona que estaba viviendo en adulterio. Y me dice, mira, hermano, no tenés idea. Yo siempre decía, esta es la última vez. Y nunca llegaba la última vez. Porque el pecado nos amarra, nos cautiva. Si estás, óyelo bien, oye lo que te voy a decir. Si estás tomando lo que no es tuyo en tu trabajo y tú dices, ay, hoy sí ya no lo hago, lo vuelves a hacer hasta que tomes una determinación de vivir en santidad para Cristo. Y tú dices, es que si dejo de hacer eso no me va a alcanzar el dinero. Eso es falso. Es que de lo ilícito no, es radical, es censura el pecado. No lo sigo haciendo más porque la demanda de Dios para mí es que yo sea luz y sal sobre la tierra. Que cuando me vean puedan decir que tú eres hijo de Dios. Amén. Es que aquí todos lo hacen, pastor. Esa es cultura, pero tú no eres todos. Pastor, es que aquí, usted ¿por qué no conoce? ¿Usted por qué no sabe? Nah. Aquí y en cualquier parte del mundo el pecado es pecado. ¿Están de acuerdo? Robar es pecado. Mentir es pecado. Adulterar es pecado. ¿Sí o no? No me digan que aquí es distinto y que allá es diferente. Es lo mismo. Nosotros tenemos una norma que no es la cultura, es la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando mi papá tenía unas vaquitas, decía un señor. ¿Cómo vaquitas? Dijo, ¿verdad? Tenía unas vaquitas. Iba a ordeñar. Y entonces un día tenía un señor que cuidaba ahí, que ordeñaba las vacas, ¿verdad? Y llevaba la leche a la lechería. Y entonces llega un día mi papá a la lechería y lo llama el dueño de la lechería y le dice, don Misael, quiero hablar con usted. Él sabía que mi padre era cristiano y todo. Con mucha pena tengo que decirle que su leche me está saliendo con agua, le dijo. Y le dijo mi papá, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo no, don Misael? La hemos medido y siempre viene con agua. Hay veces con unos butes. No, eso es mentira. Viene con agua, le dijo. Y le dijo mi papá, déjeme mañana, por favor. Mañana voy a hacer algo. Me dijo mi padre ese día, vamos a irnos hoy, me dijo, en la noche. Porque mañana vamos a amanecer allá, en el corral, y vamos a ordeñar. Nosotros, me dijo. Y vamos a llevar la leche a la lechería. Y fuimos, ordeñamos, llevamos la leche. Y mi padre viene y le dice al señor de la lechería, por favor, le dijo, ¿puedes medir la leche? Le dijo, hoy está buena. Le dijo mi papá, ya sé lo que está pasando. Y le pido disculpas, ya sé lo que está pasando. El muchacho que cuida le dijo, las vacas allá, como él ya sabe que más o menos son 30 botellas o 25 botellas las que dan las vacas, entonces él coge unas 3 botellas de leche para la familia y le echa 3 botellas de agua. Le dijo. Estoy casi seguro que eso está pasando. Y era lo que pasaba. Lo triste es cuando nosotros como cristianos estamos actuando de la forma incorrecta. No ponemos la pesa completa en la tienda. A los que vienen el martes, les desafío. Vamos a estudiar un tremendo desafío en Malaquías. El Señor les dice, a los sacerdotes les dice en Malaquías, ustedes
me sirven porque comen del incienso, les dice el Señor. Y les dice el Señor, me dan vergüenza, les dice a los sacerdotes. El sacerdocio de ustedes lo detesto, dice el Señor. Porque no ponen la pesa cabal. Porque aceptan, les dice a los sacerdotes en Malaquías, les dice, aceptan la ofrenda del animal manco. Eso les dice el Señor. Ustedes están aceptando y la ley dice que deben de traer aquí al altar, les dice, el cabrito sin mancha, el perfecto. Y ustedes los sacerdotes allá en la entrada dejan que entre el manco. Lo traen, dice, al altar, pero traen lo que no les sirve. Es tremendo, Malaquías. Y ese es el gran problema de hoy. Que estamos tratando de culturizar y culturizamos el pecado. Y el pecado no se puede culturizar. El pecado es pecado. Y está dado en la palabra. Y la iglesia debe repudiar el pecado, no convivir. El contraste entre el cristiano y el mundo no es de formas, es de fondo. Ah, no, es que cambiemos la alabanza y entonces, no, es de fondo. Por eso la batalla se pelea a nivel de lo que pensamos y no en lo que hacemos. Porque si aceptamos el pecado como parte de nuestra vida y en esta iglesia, si no se predica del pecado, entonces es religión. No puedo decir otra cosa. Y religión hay suficiente. ¿O no? Porque muchos de los que están aquí vienen de la religión tradicional, en donde iban, se confesaban y seguíamos. Y otros venimos de la religión cristiana, pero seguimos en la religión. ¿Y sabe qué les dice el Señor a los sacerdotes en Malaquías? ¿Sabe qué les dice? Le dice, ustedes tienen el culto, les dice. Porque sí había culto. Sí había culto. En el primer capítulo les dice, ahí está el pan, ahí está la mesa, ahí está el sacrificio, ahí está todo. Y ustedes están allí bien vestidos como sacerdotes, pero ese culto no me agrada. Así le dijo el Señor. Religión había, lo que no había era una relación. El Señor les dice, ustedes no hacen lo que me agrada a mí. ¿Y cuándo? Óyelo bien. Cuando nosotros ofrecemos aquello que no le agrada al Señor, se llama religión. Vas, te confiesa. Yo me confieso esto y lo otro. Pero vuelves al pecado, vuelves al adulterio. Y yo te digo algo esta mañana. Si no hay censura, no hay compromiso, entonces estamos viviendo una religión. Contraste radical con el mundo. Lo normal para un cristiano es no parecerse al mundo. Yo debo no parecerme al mundo. Eso es lo normal. Pero nos dicen, los anormales. Yo no sé a cuántos de ustedes cuando estaban en la escuela les decían los aleluyas. Sí. Las panderetas. O a uno les decían los hermanos chamisas. Chamisas les decían. Porque hacían un montón de escándalos y se acababa la bulla. Y yo te digo algo. Lo normal para un cristiano, pero te lo digo así, es no parecerse al mundo. ¿Cuándo? Cuando tu familia diga, Mario sí es diferente. Ahí está la cama. Estaba ese día, una vez les dije del peinado, y estaba de moda. ¿Se acuerdan ustedes que estaba de moda un peinado que se hacían aquí? La cresta, ¿va? ¿Se acuerdan ustedes de la cresta? ¿Ah? Yo la tengo pero al revés. ¿Ah? A la inversa, ¿va? Para los lados. La cresta estaba de moda. Y entonces yo no recuerdo, estaba en un congreso de jóvenes y estaba un muchacho, como un niño como de unos 10, 12 años. Y tuve que tocar el tema de la cresta y él estaba allí. Y se había echado de esa gelatina moco de gorila. De aquellas que enduran y entiezan. Y entonces cuando él comenzó a ver que yo estaba predicando de eso, se echaba
Se echaba saliva y se quería bajar la cresta. No se le bajaba ese animal porque lo tenía tan duro. Y yo le digo, no te preocupes, hijo, que eso con oración y ayuno se quítale. Aún en la forma de vestirnos, decimos quiénes somos. Porque si tú me hubieses visto venir a mí a predicar esta mañana, en pantuflas, en chancletas, en camiseta, ¿qué autoridad podría tener? Aún en mi forma de vestirme, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de tratar. Ahí se ve Cristo. Lo demás es religión. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto es tremendo. No erréis, dice el apóstol, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto no es cultura. Esto es la palabra. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso dice que un día, cuando nos presentemos delante del Señor, seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible en gloria en Cristo Jesús. Porque este cuerpo de pecado no puede tener cabida en la presencia de Dios. O sea, la palabra de Dios dice, miren, mientras como cristianos sigamos ahí luchando y pecando, no, espérate, ni la corrupción hereda la incorrupción. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales, dice el apóstol, os amonesta a la iglesia de Cafi hoy. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imitamos aquello que admiramos, nos convertimos en aquello que adoramos. ¿Qué adoras? ¿Qué adoras? Ya no podemos seguir viviendo esta vida en neutro de nuestra vida cristiana. Ni aquí, ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en Puerto Rico, ni en República Dominicana. Porque o somos o no somos. O le ponemos neutro o somos radicales. No hay otro camino. Tu matrimonio marcha si marcha la luz de la palabra. Tu negocio marcha si marcha la luz de la palabra. Mi vida marcha si marcha la luz de la palabra. No podemos jugar con una doble moral, una doble religión. No podemos jugar con una moralidad que no tenemos. O amamos y adoramos a Cristo, le imitamos a Él, renunciamos al pecado, si realmente somos lo que decimos que somos. Padre, esta mañana yo sé que tu palabra nos desafía. Yo sé que tu palabra, Señor, habla nuestras vidas. Dice que tu palabra penetra hasta partir el alma. Y si en nuestra vida esta mañana, Señor, hemos puesto en nuestra marcha
como cristianos en neutro. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú hables a la vida de tus hijos esta mañana. Que tú hables a cada uno. Que decidamos imitarte. Que decidamos comprometernos. Que decidamos renunciar al pecado. Y que decidamos ser un contraste con el mundo. Somos la luz y la sal. Yo voy a hacer esta mañana 2 llamamientos. La palabra de Dios nos desafía. Si esta mañana tú has venido aquí buscando una respuesta para tu vida, porque tienes una necesidad en tu vida, algo falta, algo necesitas, algo no camina, algo no funciona, pero tú dices, yo quiero probar a ese Cristo. Yo quiero probarlo, yo quiero que Él entre a mi vida. Yo quiero recibirlo. Yo quiero entregarle mi vida pasada y mis pecados. Y hoy, este día decido recibir a Cristo en mi corazón. O te has retirado y quieres restaurar una relación personal con Dios esta mañana. Yo te voy a guiar esta mañana con una oración. Padre, esta mañana yo reconozco que soy pecador, que no he caminado conforme a tus demandas. Pero esta mañana te abro mi corazón. Entra a mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Si has hecho esta oración esta mañana y has venido a este lugar cansado, en busca de una respuesta, yo te digo hoy, ¿has hecho esta oración? Si lo has hecho, levanta tu mano. Voy a orar por ti esta mañana. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!